Vale. A ver, bueno, ya no voy a empezar a hacer resúmenes de la primera parte. Si tenéis algún tipo de duda de la primera parte, siempre podéis ir al Classroom, trabajo de clase, y consultarlo aquí. ¿Vale? Los primeros puntos. Ahora me centraré más en esta parte de aquí. A ver, bueno. El otro día hablamos de variables. Y no nos explayamos mucho. Pero hay detallitos importantes a destacar, ¿vale? Primero. Esto de aquí arriba son... bueno, es un archivo, ¿vale? Que podemos incluir en el código, ¿vale? Este iosstream es como un CPP. Normalmente este tipo de archivos son .h, ¿vale? Pero pueden ser tranquilamente .cpp u otros archivos, incluso .ch, ¿vale? O HPP, o otro tipo de archivo. Al final, da igual. Lo importante es que aquí incluimos archivos de texto de código, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo voy a meterme en algún lugar, ya sea en algo de aquí, o algo de aquí, o algo de aquí, porque yo quiero consultar algo en cuestión del código, de dónde viene, en Visual Studio, en 2022, un comando muy rápido que hago es mantener pulsado control izquierda y después clic izquierdo. Veis que al poner control izquierda, a medida que vaya poniendo el ratón encima de las cosas que pueda clicar, me aparecerá subrayada en azul. Pues si yo hago clic izquierdo en cualquier cosa en cuestión, por ejemplo num1, me redirigirá a donde esté definido. En este caso, si yo hago clic en iosstream, donde está definido iosstream es aquí, que es un archivo de texto, ¿vale? iosstream, que si yo pongo el ratón encima me dice aquí la ubicación, que se encuentra en una ubicación interna de Visual Studio, porque es un archivo de texto, de código, ¿vale? Cuando yo diga archivo de código, es lo mismo que decir archivo de texto, porque al final todo esto es texto. La diferencia es que todo el texto que esté en un código es texto que se puede compilar, en este caso a C++, ¿vale? O se puede interpretar, se puede entender, para convertir a un código máquina. Entonces, este archivo de código es un código que ya está en las propias librerías base de Visual Studio, ¿vale? Es un archivo llamado iosstream que se encarga, como dije el otro día, de los comandos de salida y entrada de datos a consola. Fijaos que es un archivo de código que a su vez tiene otros include, ¿vale? Y si yo me meto aquí, ese archivo de include tiene a su vez otro archivo de include. Y si yo me meto en este archivo de include, a su vez tiene otros archivos de include. Además de otros cuantos. Y si yo me meto, también tiene otro archivo de include. En resumen, el código es como un árbol, ¿vale? Donde es una ramificación de include, ¿vale? Porque se va incluyendo más código, más código, más código, hasta que llega a ser un código muy complejo. En vuestro caso tampoco será diferente. Literalmente tendréis que hacer bastante lo mismo, ¿vale? A medida que vayáis implementando vuestro propio código, vais a ir incluyendo ese código nuevo en nuevos archivos de código que utilizaréis en proyectos, ya sea en otros proyectos nuevos, en el mismo proyecto pero en otros archivos, etcétera, etcétera. Y poco a poco iréis organizándoos para crear como una estructura de carpetas y archivos que lo tendréis todo, que básicamente si quieres ahora incluir el módulo de pintar dibujos por pantalla, simplemente tendrás un archivo de código que lo que harás es poner include pintar pantalla, o como lo tengáis llamado,
Y eso incluirá el archivo de código correspondiente. Ahora mismo me sale error, ¿vale? Subrayado en rojo porque no existe este archivo. Pero yo podría crearlo. Podría crearlo y de esa forma tener ya la funcionalidad y que simplemente cuando a mí me dé la gana, en otro momento, en otro archivo de código, si necesito de esa funcionalidad, la incluyo con include. Con hashtag include, ¿vale? Los hashtags son operaciones de preprocesador, normalmente, no todas, ¿vale? Pero normalmente, si empieza por hashtag y se ve aquí con un colorito gris, son operaciones de preprocesamiento de precompilado, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Vale? A ver, a simple rasgo, las operaciones de precompilado son operaciones que se realizan antes del compilado, ¿vale? Dais su nombre, precompilado. Entonces, cuando yo le doy al botón, no se hace directamente el compilado. Lo primero que se hace son las acciones para preparar el código para el compilado. Entonces, lo primero que harán son este tipo de acciones que tienen hashtag y cosillas así, que antes, para tener ya el texto listo para compilarlo. ¿Por qué? Porque si yo compilo este código, así como así, no va a compilar. Porque no sabe lo que es cout. El compilador no sabe lo que es CIN, no sabe lo que es un más, no sabe lo que es... Bueno, el más probablemente sí porque ya es básico, ya el compilador lo puede presaber, ¿vale? Por defecto. Pero no sabe lo que es, por ejemplo, el endl, ese tipo de cosas no las sabe el compilador. Es por eso que con el hashtag include, el procesador, cuando va a procesar esta tarea del compilado, ¿vale? Al intentar compilarlo, antes de compilarlo, una de las tareas es esta. Y esto es incluir todo el código de aquí, ¿vale? Eso es lo que hace include. Entonces, literalmente include, se va aquí, hace brum, 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 ¿vale? Y vomita todo esto. Y vuelvo a repetir. Aquí hay otra tarea, otra acción de precompilado que hace otra cosa. No me voy a meter ahora en acciones de precompilado, solamente quiero que entendáis la del include, pero posteriormente os diré cada una de ellas, ¿vale? El pragma, el if and def, etcétera, etcétera. Lo que quiero que entendáis son los include. Entonces, aquí lo mismo. Hará algo, hará algo, hará algo. Bueno, hará algo. Y cuando llegue al include, hará lo mismo. Se irá a este archivo, copiará esto y lo vomitará y hará ¡prum! ¿Vale? Y así una y otra vez. Con cada una de estas cosas. ¿Veis que hay muchas? Pues al final el archivo que sale no es un archivo tan corto como pensáis. Es que aquí ya empieza a alargarse el archivo, ¿vale? Y eso que he empezado solo con este código tan simple. Pero a medida que prepara el archivo para el código final, va empezando a alargarse mucho. Por eso realmente vuestro código, aunque parezca simple, y yo ejecute esto, ¿vale? Para generar el .exe, ¿vale? ¿Veis que aquí me genera el .exe? El .exe que se encuentra en esta ubicación, ¿vale? Me he ido aquí abajo, ¿vale? En lugar de compilación a depuración, recordad que aquí abajo pone las tareas a medida que se ejecutan. Primero compila y después de compilar... Bueno, primero precompila, después de precompilar ya compila y después de compilar, pues depura, ¿vale? Es decir, ejecuta el ejecutable que se ha compilado o lo que se haya compilado, si es una librería o lo que sea, se ejecuta o se lee o lo que sea. Y pues la ejecuta en este caso, ¿vale? Entonces, este archivo de aquí, veis que aquí al depurar lo primero que hace es decirme que este archivo
Perdón, lo limpia. El botoncillo de aquí es para limpiar la consola, ¿vale? El de aquí, la X. Entonces el archivo de aquí lo carga en memoria, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ir combinando conceptos, ¿vale? ¿Recordáis lo que os dije de esto? De que la CPU se trae cosas, primero tiene una biblioteca y después, que es el disco duro, de la biblioteca se lo pone en la memoria RAM, que es como su mesa de escritorio, y de la mesa de escritorio se lo lleva a sus manos, que es como la caché, y ahí lo empieza a leer y a hacer cosas, pues lo mismo. Entonces lo que está haciendo cuando pone cargado, es cargado en memoria. Es decir, este punto .exe está en esta ubicación, ¿verdad? Si yo me voy a esta ubicación, está aquí. Pero es que esta ubicación es un lugar en el disco duro. Y el disco duro es una memoria. ¿Vale? Aquí, disco duro. Y el disco duro es una memoria. Entonces, cuando lo carga, lo que está haciendo es pasar ese archivo, que es este de aquí, a la RAM. Ahí es cuando lo carga, cuando pasa de aquí a aquí. Se lo lleva desde la biblioteca, el procesador, a la mesa de escritorio. Y ahí es cuando en el código pone cargado. Y los símbolos cargados. Posteriormente, las librerías que necesita. Porque para leer ese libro requiere de ciertos DLCs, ¿vale? Ciertos expandibles, es decir, ciertas bibliotecas DLLs, ¿vale? Pero DLCs para que me entendáis, ¿vale? Pero ciertas librerías dinámicas para poder entender el libro. Entonces, se trae también del disco duro, ¿vale? Se trae también de la biblioteca el DLL que se ubica en Windows System 32 ntdll.dll. Este también se lo trae el kernel 32, el kernel base, se lo trae todo para poder trabajar con ello en su mesa de escritorio. Empieza a leer los libros y a hacer lo que le vaya diciendo los libros. En este caso, lo que le va diciendo el .exe. Y fijaos que mi .exe, de un código tan simple, de unas pocas líneas, que en principio, ¿esto cuánto debería ocupar? No debería ocupar más de un kilobyte. Si empezáis a combinar conceptos de lo que os expliqué, si literalmente cada letra son 2 bytes, porque... Bueno, perdón, cada letra sería un byte en este caso si utilizamos UTF-8. Porque son 2 valores hexadecimales, uno y otro, y cada valor hexadecimal son 4 números binarios, ¿vale? De la tablita. Y si veis que los bytes, un byte es 8 bits, pues entonces son 8, que es 4 y 4. Son 2 valores hexadecimales. Y si codificáramos las letras en UTF-8, por ejemplo, pues aquí en nuestro código, en nuestro texto, no ocuparía más de... ¿cuánto? Es que ni un kilobyte. ¿Sabes? Porque cada letra es un byte. ¿Vale? Entonces, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, porque el espacio también es una letra, 5, 6, 7, Aquí no hay 1000 letras. Bueno, 1000 caracteres. Pero si yo me voy al archivo del debug, me ocupa 69 kilobytes. Bueno, 68,5 si os fijáis, solo que lo redondea. ¿Vale? ¿Veis aquí que ocupa 68.000 y pico? Aquí lo pone en bytes, ¿vale? Aquí en el paréntesis pone 70.144 bytes. Me pone que ocupa, y entonces como... ¿y de dónde viene tanto espacio? Porque realmente en este .exe, además, me mete un montón de cosas más, precisamente por haber metido todo esto
esto, cada uno de esos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza a crecer el tamaño. Pero es el tamaño en disco duro. Cuando carga el archivo a memoria, se trae el libro y empieza a leerlo. Y dependiendo de los recursos que requiera, pues ocupará más o menos, ¿vale? Pero son cosillas que iremos adelantando poco a poco, ¿vale? Ahora mismo quiero que os quedéis con que el include me sirve para meter código, ¿vale? iOSStream, meto este código. Aquí, literalmente pego el código de esto aquí arriba, punto. Y eso es una tarea de precompilado, porque tiene aquí una tarea con un hashtag previo. Ahora, continuamos con el código de por sí, ¿vale? Recordáis los tipos, ¿vale? Cuando veáis aquí en azul oscurito, normalmente se referirá a un tipo básico. Habrá excepciones, ¿vale? Namespace es una excepción, por ejemplo. Pero normalmente, aunque se podría llegar, pero bueno, no hablaremos de eso ahora. Lo que quiero decir es que normalmente cuando veáis este coloring es tipo básico, ¿vale? Los tipos básicos pues son los de aquí, ¿vale? Int, double, float, char, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues empezamos. Entonces tenemos el int, que ya lo hemos visto, que es un número entero natural. Después tenemos el double, ¿vale? Que normalmente, todo esto es normalmente, ¿vale? Normalmente se utiliza para valores decimales. Luego tenemos float, que también normalmente se utiliza para valores decimales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre double y float? Pues que double, tal y como el nombre indica, doble. Literalmente son dos int. Un int, literalmente es como coger un int A y un int B y ponerlos juntos. Y el int A es la parte entera del número y el int B es la parte decimal del número. Si yo, por ejemplo, tengo el número... a ver, por ejemplo, tengo el número 35.624,874... Pero 873 o 439. Perdón, con punto, ¿vale? Porque aquí en programación utilizamos el punto como separador, ¿vale? De números decimales. Pues tengo este número. Pues literalmente double es... Esto es un número int. Esto es un número int. Son dos números int que están juntos en un único valor. Indicando uno la parte entera y indicando otro la parte decimal. Eso es double. Y float, la diferencia que hay es que es variable. De tal forma que dependiendo de si el valor tiene mayor cantidad de parte entera o mayor cantidad de parte decimal, tendrá el valor prevalente de la parte entera o de la parte decimal. Es decir, si yo tengo 0,356, aquí el 0 me interesa poco. Lo único que me interesa es que hay un 0. De poco me interesa el valor que tiene la parte entera. Entonces yo, en lugar de almacenar en lo que me puede ocupar un int, un 0, y desperdiciar espacio, literalmente me ahorro y pongo que el 0 es solamente un bit o algo parecido. Un único valor de un bit de 0 o 1, pues digo que ese valor es el 0. Y hasta vale 0, pues es 0. O 2 o 4 o lo que sea, pero poco. Y el resto de valores me sirven para decir cuánto vale la parte decimal. Y lo mismo al revés. Si es que ocupa 356,2,
pues lo que más me importa es la parte entera. Entonces pongo más prevalencia a la parte entera, que es 3, 5, 6. Y el 2, pues digo, bueno, y hay un 2 en la parte decimal. Entonces, float sirve muchísimo para este tipo de valores. Que tengan una parte con más precisión que la otra. Porque literalmente me ocupa menos espacio que un double, la mitad literalmente. Porque ocupa lo mismo que un int. Pero con la diferencia de que necesito más precisión. Pero el double es, si no me importa el espacio a almacenar, pues le pongo un double. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque puedo. Realmente no es lo recomendable porque siempre te va a importar el espacio que tengas. Pero el double, por ejemplo, a nivel práctico, puede servir si importan mucho ambas partes. Si tienes que tener mucha precisión del valor correcto en la parte entera y decimal. Esto de la precisión, muchas veces habréis visto el valor de 0, por ejemplo, algo vale 3, ¿vale? Vale 3. Pero luego veis que vale 3,000007. Unos cuantos ceros y un valor al final. Pero vosotros decís, pero a ver, que vale 3. Por ejemplo, 6 entre 2. 6 entre 2 vale 3. Pero no, te sale el cálculo 3. No, vale 3, pero vale 3,000007. En la teoría no, ¿vale? La teoría matemática no vale 3. Lo que pasa es que en el cálculo, debido a que está usando float, no hay una precisión exacta. Entonces, como está usando float y vale 3, ¿vale? 3,0, por ejemplo, pues dice, vale, pues le doy más importancia a la parte entera, que es 3. Entonces tiene mucha precisión el 3 y dice que vale 3. Pero es que la parte decimal no tiene tanta precisión. Entonces dice, vale 0. Pero 0,00007 porque no te lo he puesto con tanta precisión. Porque la mayor precisión te la he puesto en la parte entera. Ese es el problema de los float. Pero es un cálculo más rápido y más optimizado y que ocupa menos espacio. Y así podríamos continuar. El char, ¿vale? Pues son para letras, ¿vale? Literalmente cada una de las letras del texto o la mundo, pues se puede poner aquí como char. La H, la O, la L, la A, tanto mayúsculas como minúsculas, ¿vale? Y también números, pero como caracteres. Importante. Este número no es 0. Es el carácter 0, de ahí las comillas, la importancia de las comillas. Fijaos que estas comillas son comillas simples. No confundáis estas comillas simples con las comillas dobles, ¿vale? Las comillas dobles sirven para textos que no son un único carácter, sino que son literalmente textos completos. Si tenéis duda, podéis poner el ratón encima, ¿vale? Aquí, y veis como ahí pone literalmente paréntesis char 48. Por eso digo que el 0, este 0 de aquí, no es 0. ¿Vale? No es 0. Es 48. ¿Por qué? Porque lo que estamos usando aquí, en el char, es lo mismo que vimos aquí. ¿Vale? En la codificación. Quizás no es la misma codificación, ¿vale? Porque podéis ver claramente que 48 aquí es la H mayúscula, no es el 0. Pero sigue siendo codificación, ¿vale? Estoy codificando un valor numérico a algo. En este caso a un carácter que es el carácter 0. ¿Vale? De ahí que el carácter 0, carácter texto 0, es 48, pero el 0 es 0. 0 como número. ¿Vale? Y así podría seguir. Y bool, pues es un valor booleano. Vale. O false
o true. Y me servirá para hacer lógica, ¿vale? Cálculos de lógica. Y aquí pongo un valor pues para que tengáis también un valor aquí. Importante. Os he explicado lo que normalmente explican los profesores, ¿vale? Que es esto de aquí. Explicar los tipos en base a lo que realmente normalmente vais a utilizarlo. Pero esta clase es clase de fundamentos de programación. Entonces vais a entender las entrañas de esto. ¿Por qué creéis que puedo poner aquí un 5? O... ¿por qué puedo poner ahí un 0? Porque todos son números. Todo lo que vais a ver es número. Y eso es lo que os tiene que importar. Que yo defino variables, pero esto que está aquí no me sirve de mucho. ¿Vale? Es decir, me sirve. Pero quizá no tengo por qué usarlo de esa forma, sino usarlo de la forma que os explico en los PDFs. ¿Vale? Si vais a la página 4, veréis que os digo... También el int, también conocido como long, porque podemos usar literalmente lo mismo, utilizar int y long, ¿vale? Es literalmente lo mismo. Pero aquí viene lo importante. 4 bytes de tamaño. Esto es lo importante, el tamaño. Porque es lo que yo estoy reservando en memoria para usarlo por mi propia cuenta. La reserva de memoria. ¿Vale? Este código, como he dicho anteriormente, es un código que está escrito en un texto, en un código, en un archivo, que está en el disco duro. Y cuando lo compilo, va a ser otro archivo en código máquina que también va a estar en el disco duro. Pero cuando ejecuto, que es cuando el código se hace prevaler, funciona, el código que yo he programado funciona, que es cuando se ejecuta, es cuando está lo importante. Que es que los valores estarán en memoria RAM principalmente. Y luego también estarán en la memoria caché. Lo que pasa es que no vamos a hablar mucho de memoria caché porque es como... en cuanto ya está en la mesa del escritorio del procesador, el procesador ya rápidamente va a tomar el libro, leerlo con su mano, y leer otro libro, y leer otro libro. ¿Vale? Entonces no voy a entrar mucho en el tema caché. Cuando yo hablo de cuando ya está cargado en memoria, que es literalmente lo que pone aquí de cargado, símbolos cargados, aquí cuando se están depurando, aquí abajo. Pues es eso, está cargado en memoria RAM. La memoria RAM, supongo que ya sabéis lo que es, pero es vuestra memoria que es de acceso más rápido, ¿vale? Lo tenéis por aquí, vuestra memoria RAM, y la memoria pues que es de acceso más rápido. Y tiene ya cuando ya está cargado de memoria, pues las cosas van mucho más rápido. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy ejecutando el código, hay veces que necesito más espacio para obtener más cosas. Por ejemplo, estoy cargando un juego, he abierto un juego y está cargando el juego. El juego requiere de decirle al procesador, oye, necesito más espacio para cargar esta textura. Oye, necesito más espacio para cargar este modelo 3D. Oye, necesito más espacio para cargar este objeto. Y entonces el procesador dice, vale, pues resérvame, es decir, pídeme la reserva de memoria. Y tú lo que haces es reservar X espacio. Le dice al procesador, vale,
como tengo que cargar esta textura para este modelo, déjame en la memoria RAM unos 32 megabytes de espacio, y ahí creo que me cabe la textura. Entonces voy cargando. Si veo que no me cabe, le digo, oye, que voy a necesitar más, ¿me puedes dar más memoria? Y le piden más memoria al procesador. Y toda esta memoria es la que acaba siendo asignada en tu proceso. En tu proceso no solo eres tú y cada una de tus cosas, que a su vez cada una de estas cosas tiene esa memoria porque internamente la estás gestionando en miles de cositas que requieren de esa memoria. Por ejemplo, el Discord, la memoria RAM que está usando no es solo para la llamada o para la ventana. También es para cada uno de los avatares que están cargados, y lo estoy viendo. Cada uno de los avatares de las personas que están en llamada están ya cargados y requieren espacio, porque son valores, son variables que tienen sus valores de colorines y tal. También su posición en pantalla, o por ejemplo los servidores o los mensajes de texto. Todos son valores que tienen que estar cargados en memoria, porque es donde tiene el acceso rápido para poder consultarlos. Si no, tardaría en cargar los mensajes. Tendría que cargarlo o de disco duro o incluso aún más lento del propio internet. Porque internet también podría considerarse una memoria. Porque es como internet, es como decirle al procesador, pues sal a la calle. Y tienes que comprarte, no tienes el libro, pues vete a la calle, vete a la librería de por ahí y compra el libro. Y el procesador pues se va a la biblioteca del otro lugar y compra el libro. Entonces, dependiendo de la velocidad de internet que tengáis, dependiendo si el procesador tiene su cochazo, o si tiene una bicicleta, o si va caminando, pues tardará más o tardará menos en comprarse el libro y volver y poder llevárselo a su librería y después a su escritorio. ¿Entendéis, no? Es decir, lo importante es tenerlo en memoria rápida, en memoria de caché y memoria RAM, para que el procesador rápidamente haga las cosas que tenga que hacer. Entonces, lo importante es eso. Es el tamaño. Entonces, cuando yo estoy diciendo int, aparte, no quiero que penséis en que vale un número entero, ¿vale? Que normalmente lo trabajaremos para eso. Pero no quiero que penséis en eso ahora. Quiero que cuando yo diga int o long, ¿vale? Que es lo mismo, me refiero a 4 bytes. Si yo digo double, me refiero a 8 bytes. Porque es el doble, porque como son dos int, 4 son 8 bytes. No confundáis bytes con bit. Un bit es un 1 o un 0, ¿vale? Un valor que vale un 0 o 1, ¿vale? Eso es un bit. Y un byte son 8 bits. Pues estos son 4 bytes, que son 4 por 8 bits. Y estos son 8 bytes, que son 8 por 8 bits, ¿vale? Float, pues son 4 bytes. Ahí viene lo que os comenté antes, de que en la mitad de espacio, porque es literalmente el mismo espacio que un int, cabe un número decimal. La diferencia está en que aquí damos importancia a qué parte nos importa más, si la entera o la decimal, dependiendo de si una parte tiene mayor valor y que hace falta mayor precisión que la otra. Lo cual nos da la desventaja de que los números no serán perfectos. Si queremos números perfectos o queremos muchísima precisión, pues trabajaremos con double o similares. Pero si no nos importa, queremos cálculos más rápidos y cosillas así, pues haremos cálculos con float. Tranquilamente. Char. Char, hablamos de un byte. Entonces, sí, char lo utilizamos para caracteres. Pero es que si queremos trabajar con bytes, literalmente byte de memoria, podemos utilizar el char tranquilamente. Un segundín.
A ver. Vale. Se me sigue oyendo, ¿no? Vale, pues entonces, cuando se gestiona a nivel de bytes y tal, pues hablaré de char. ¿Vale? Y hablaremos de char. O por defecto, hablaremos de un signet char. Porque normalmente los char, bueno, todas estas cosillas, normalmente si no lo especificamos, serán con signo. ¿Vale? Ya por defecto, creo que el char era un signet. Es decir, que si quieres que esa sea con signo, sí. Creo que tenías que especificárselo. Pero por si acaso nunca viene mal que lo especifiquéis, ¿vale? Esto de un signet es que no tiene signo. Es decir, que todo el espacio que ocupa los bytes, que no utilice una pequeña cantidad de bytes para poder indicar si el valor es negativo o positivo, sino que literalmente utilice todo su espacio para el valor en concreto. Entonces, si vamos a utilizar una de estas variables como como lo que es datos en bytes, pues no nos importa el signo, nos importa la cantidad de espacio que tengamos. Si queremos 4, pues int. Si queremos 1, pues char. La cantidad de espacio que tengamos para trabajar con ello. Por eso normalmente, pues si trabajamos con int, como nos da igual en signo, pues podríamos trabajar en un signet int. Y literalmente aquí no nos va a dejar poner un número negativo, ¿vale? Si lo ponemos, lo que va a pasar realmente es que lo va a convertir, ¿vale? Si hacemos aquí una prueba, ¿veis, no? Que no sale 5. No, perdón, que no sale menos 5. Sale 4294 967 291. Si yo esto lo hiciera con signo, sale menos 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo al final es convertir el menos 5 en un valor que exista en el rango de sin signo. ¿Vale? Entonces, al final muchas veces os va a dejar, a pesar de que no está válido para eso, os va a dejar, pero lo que va a pasar es que lo va a convertir a un valor que pueda entender. En este caso, un valor sin signo, si ponemos un signet. Y el unsignet char es para eso, ¿vale? Porque también podríamos tener con signo, que es signet, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no nos interesa. Signet char es si queremos, por ejemplo, tener valores, por ejemplo, el menos 100, el 100, ¿vale? Recordad que es un byte. Si ponemos aquí un signet char, pues podemos almacenar hasta 255. Recordad que esto es un byte. Es lo mismo que poner 000 o poner FF en hexadecimal. Si queréis saber cómo se pone un valor hexadecimal aquí, es poniendo un 0 delante, primero, y después una X. Y aquí se pone el número hexadecimal. Incluso con los valores de A, B, C, D, E, F, también se puede poner. Entonces sería FF. ¿Veis, no? Esto es 255. Si tenéis alguna duda de cualquier cosa y no sabéis lo que es, poner ratón encima y os lo dirá. Veis que aquí se va a interpretar como int 255. Si queréis ponerlo en binario, es en lugar de 0x es 0b. Aquí da un error porque f no es un valor correcto en binario. Pero por ejemplo 011 es un valor correcto en binario. Entonces 0b es para binario, 0x es para hexadecimal. Y si pongo aquí un 2, pues obviamente me dará error porque binario no tiene sentido que esté el 2. ¿Vale? Eso si quiero trabajar con números en otras bases. Si pongo ratón encima me dirá qué valor es este en binario, que es 11. Ok, si no ya luego lo consulta en el vídeo del tag. Cuídate mucho. Seguramente os pida algún trabajo o alguna tarea. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí mejor, porque está acabando la hora.
Voy a cerrar el esto un momentito.